sobre el feminicidio será expuesto por María Elena Machado Villanueva, coordinadora del área de violencia y género de derechos humanos por el derecho a decidir y coordinadora de Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México. Por Irene Reyes González, coordinadora del programa de Una Vida Sin Violencia contra las Mujeres en México. Yesenia Yanet Tovar Rodríguez, en Derechos Humanos Internacionales de la Mujer. Por Elizabeth Gurrola Rodríguez, Jurídica de Mujeres Ciudad Juárez, de vida de indigencia con perspectivas de género en las investigaciones de feminicidio en Ciudad Juárez. Y por su servidora, Odalia Jaira Paz García, presidenta de la comisión de este municipio de la Cámara de Diputados, presento la investigación Violencia Feminicidia en México. Y las reglas serán respetar el tiempo del que está hablando nuestra compañera, respetar los tiempos, se irán presentando las diapositivas. Empezaremos con la coordinadora Irene Reyes. ¿Qué es el feminicidio? El término feminicidio hace referencias a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer, chica o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros asesinatos, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. El feminicidio es una manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. Datos y estadísticas. Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66,000 feminicidios en el mundo. No obstante, que hay que tener en cuenta que el número de casos de violencia de género tiende a infravalorarse y que muchos países no diferencian entre los homicidios y los feminicidios, mientras que el 88% de las víctimas de asesinato son hombres. Cuando hablamos concretamente de homicidio familiar o íntimo, el porcentaje de hombres desciende a 1/3. Los países con las tasas más altas de feminicidio son El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sudáfrica y Rusia. Más de la mitad de los 25 países con mayor tasa de feminicidios están en América. Además de los mencionados en la lista, se encuentran Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil o la República Dominicana. Motivaciones del asesino. La motivación para el crimen es una de las peculiaridades principales del feminicidio en relación a otros tipos de homicidio. Según Diana Russell, a quien se atribuye la popularización de la palabra feminicidio, algunas de las motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer. Otras variables que Russell considera relevantes son la misoginia, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Por otro lado, los asesinatos de mujeres en el ámbito de la pareja también están ligados estadísticamente al consumo de alcohol o de otras drogas por parte del homicidio. Tipos de feminicidio. Los tipos de feminicidio son 3. El primero es íntimo y familiar, mientras que los feminicidios familiares son cometidos por varones dentro de su familia cercana o extendida. El feminicidio íntimo se relaciona con el consumo de alcohol y otras sustancias y supone un 35% de todos los asesinatos de mujeres, lo cual lo hace el más frecuente de todos los tipos de feminicidio. El asesinato por honor es un tipo especial de homicidio que se comete contra mujeres
de las que se dice que han deshonrado a la familia. Entre los motivos más habituales de deshonra se incluye ser víctima de violación y ser abusada de adulterio. El tipo de feminicidio lesbicidio. No es fácil encontrar periodos históricos en el que el asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales fuera legal. Por ejemplo, en la Francia del siglo XIII se aprobó una ley según la cual a las mujeres se les debía amputar una extremidad las 2 primeras veces que tuvieran sexo con mujeres, mientras que la tercera debían ser quemadas. Un crimen similar y frecuentemente unido al lesbicidio es la violación correctiva. Consiste en abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objetivo de hacer que se comporte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo. Y por último, el feminicidio racial. En los feminicidios raciales, el componente de género se suma a un factor étnico. En estos casos, el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. Se trata de una mezcla de elementos que generan odio de manera totalmente irracional, aunque culturalmente inducido por dinámicas históricas de discriminación. En este tipo de asesinato, el racismo no solo influye en la comisión del crimen, sino también en el hecho de que la víctima sea de una etnia menos valorada socialmente. Pueden inferir en la resolución del caso, el proceso legal y la imagen que los medios le dan a la fallecida. Explicaciones psicológicas de la violencia de género. Si bien desde distintas orientaciones teóricas se podría explicar la violencia de género y el feminicidio de modos muy distintos y no concentramos en los dos ejemplos. El interiorismo simbológico y la psicología evolucionista. El interiorismo simbólico y el patriarcado. El interiorismo simbólico es una corriente teórica de la sociología, la psicología social y la antropología que propone que las personas construimos conjuntamente símbolos que dotan el significado a la realidad en distintos aspectos, guiando nuestra conducta en relación a estos. En muchas ocasiones se denomina patriarcado a esta estructura social que se sostiene en las leyes escritas y en normas implícitas que refuerzan y condicionan patrones de comportamiento diferenciados en función del sexo biológico. Según la socióloga Silvia Walby, las estructuras patriarcales se manifiestan en la mayor probabilidad que tienen las mujeres de recibir abuso, de ocuparse del hogar y de los hijos, de ser respetadas con poca fidelidad en los medios y en la cultura popular, de cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo, de que su sexualidad sea vista de forma negativa. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, coordinadora Irene. Enseguida continuamos con Yesenia Tovar de Derechos Internacionales de la Mujer. En sí, los derechos internacionales de la mujer protegen a las mujeres de una violencia de género. Es un tema de los derechos humanos usualmente ignorados a nivel global. En América Latina las leyes para proteger a las mujeres existen, pero esas leyes a veces no son implementadas en forma uniforme y hay una falta de voluntad política para alinearse completamente con la ley y obligadas internacionalmente. Eso quiere decir que la violencia entre las mujeres tiene un origen de desigualdad de género, es decir, la potencia, subordinación y marginalidad y riesgo en que se encuentra respecto a los hombres. Las muertes violentas de las mujeres
por razones de género se identifican en nuestro sistema penal como feminicidio, en forma que más incrementa la violencia entre la mujer. Y una mujer manifiesta más graves en los crímenes hacia ella. Nuestro Código Penal, el feminicidio se encuentra codificado en el artículo 325. Establece lo siguiente: comete un delito, feminicidio, quien priva la vida de una mujer por razones de género. Se considera una razón de género cuando ocurre alguna de las siguientes circunstancias. La primera, la víctima representa los siguientes signos violentos sexuales en cualquier tipo. La segunda es la víctima se haya infligido lesiones y multiplicaciones inflamatorias degradantes, prevención o posteriormente la privación de la vida o un acto necrofílico. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, labor o escolar. El sujeto activo contra una víctima. El cuarto, haya existen entre activo y víctima que se relacionan sentimentalmente, afectan la confianza. En este mismo se encuentra sentencia Suprema Corte de la Justicia Nacional, se relaciona al caso de María Lima Buendía, los cual establece el caso de las muertes de las mujeres. Se identifica la conducta causa de una muerte de una mujer. Segundo, se verifica la presentación o ausencia de un motivo o razones de un género que se origina explican la muerte de una violencia. La tercera, preserva la evidencia específica para mantener o determinar hubo una violencia sexual. La cuarta es hacer verificar pertinentes para determinar las víctimas inversas con un contexto violento. Conocer estas herramientas para investigar o actualmente un caso de feminicidio en caso de una persecución de justicia. Muchas gracias, Yesenia Tobar. Continuamos con Elizabeth Burrola, jurídica de mujeres. Los feminicidios que han surgido han sido desde 1993 hasta la actualidad. Cientos de mujeres han sido violadas y asesinadas en esta ciudad desde hace más de 20 años, pero aún no se sabe de quiénes son los culpables con tantas muertes desaparecidas y tantos cuerpos sin identificar. Es imposible saber cuántas víctimas se han cobrado la epidemia de los crímenes que ha sufrido durante décadas Ciudad Juárez. Se estima que han sido asesinadas más de 370 mujeres. Hoy siguen dándose casos, en algunos se creen que se deben a un asesino en serie y otros consideran el resultado de las guerras de las bandas locales relacionadas con el narcotráfico, como la trata de blancas. También se dan los feminicidios en la violencia doméstica y hay mujeres desaparecidas que pues no encuentran sus cuerpos, y muchos creen que los feminicidios de Juárez son crímenes organizados y tal vez el retroceso patriarcal en los nuevos roles de género fue el punto de inflexión, que los crímenes continúen sin ser resueltos, y no se debe tanto a la política que carezca de pruebas, sino que está según a lo que indican algunos críticos en su labor. Y es que este entorno tradicional, el de la gente pobre, especialmente las mujeres que trabajan en maquiladoras, suelen trabajar más en el turno de la noche, ya que cuentan con familia y pues no tienen dónde dejarlas, y cuando salen de su turno, terminan su turno, pues está oscuro, y es más donde se dan los feminicidios. El primer caso fue en enero de 1993 de feminicidio, fue el de Alma Shavira, una jovencita de 16 años de edad que apareció estrangulada con golpes en la cara y con señales de haber sido violada en un terreno baldío de Ciudad Juárez. En el 2020
Fue reportado el 8 de enero. La víctima fue identificada como Aide Ivonne Tovar Salazar, de 30 años, quien murió a causa de asfixia por estrangulamiento con un alambre. Ese mismo día, el personal médico del Hospital Juárez reportó al Ministerio Público la muerte de una bebé llamada Lía, quien falleció a consecuencia de una hemorragia subaracnoidea tras ser probablemente golpeada de forma brutal cuando su padre la cuidaba, y quien ya fue arrestado. También el 17 de enero fue localizado el cuerpo de Tania Tamara Saldaña Martínez, de 29 años, en el interior de un hotel localizado en la zona centro. Ahí también se dan más los feminicidios, ya que hay mucha trata de blancas. Un día después también se encontró el cuerpo de Isabel Cabañas de la Torre, de 26 años, tras haber sido reportada desaparecida. De estos casos, pues no existen muchas más pistas, ya que no hay rastro de su caso en ningún expediente y los dejan impunes. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Elizabeth. Enseguida estamos con la coordinadora María Elena Machado. ¿Por qué existe el hombrevicidio? Los hombres asesinan a las mujeres por razones de género y no al revés. No constante en los asesinatos de mujeres es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Los hombres no somos feministas, no podemos, debemos comprender que el feminismo es una lucha para mujeres. Sin embargo, eso no nos impide acabar con el tradicionalismo enfermo del patriarcado y el machismo en cuestionar mental. Las primeras víctimas del patriarcado somos los hombres, sin embargo, las mujeres son las víctimas más letales del mismo. Cabría hablar del hombrevicidio o varonicidio, si no hubiese indicios de que una víctima fue asesinada por tener pene, testículos o cualquier otra evidencia física, o identificaría de su masculinidad. Es verdad que en el médico son asesinados muchos más hombres que mujeres, pero en un número escandalosamente superior el de las mujeres, que pierden la vida porque nacieron con vagina, senos y poseían otras características ligadas a la nación de feminidad. El homicidio implica arrebatable la vida a otra persona y pueden sumarse a la definición agravante, tales como la premeditación, la ventaja o el vínculo filial. Sin embargo, cuando el asesinato incluye el deseo deliberado por determinar y a partir de motivos relacionados con la sexualidad, no estamos frente a un delito grabado, sino ante un crimen que merece ser definido de manera distinta. A este respecto, el orden de los factores fundamental ante ocurrir el asesinato expresa en algún modo los motivos del odio sexualidad. La impulsión determina el instinto por mutilar, el deseo imperioso para causar daño fetal, luego vendrá la muerte como de terrible pololario. Tendrían razón quienes proponen incluir en la ley del delito hombrevicidio. Sin los asesinatos cometidos contra varones, hubiera constancia de lo que el patriarcado habría tenido como propósito atentar contra la identidad masculina de la víctima. Había de existir evidencia de masculación, acercamiento del pene o cualquier otro elemento que confirma odio o rapiña contra la masculinidad de la víctima junto con el asesinato. Eso es todo por mi parte. Gracias.
Ahora para nuestras coordinadoras con vigencia jurídica y de derechos humanos tendremos preguntas. La primera pregunta será para la coordinadora Irene Reyes. ¿Qué es el feminicidio y cómo identificarlo? El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. ¿Cómo identificarlo? Está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Entre las razones de género se encuentran: la víctima presenta signos de violencia sexual, haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental o afectiva o de confianza, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. La siguiente pregunta será para Yesenia Tovar, de Derechos Humanos. ¿Por qué muchos feminicidios son juzgados por homicidios? Según los expertos, la razón obedece a la falta de capacidad de la autoridad para investigar un delito. La mayoría de los fiscales y los policías investigan y no cuentan con la capacidad que cuentan suficiente para poder demostrar un feminicidio. La siguiente pregunta será para Elizabeth Gurrola, Jurídica de Mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre homicidio y feminicidio? Bueno, el homicidio es privar de la vida a otro sin razón y el feminicidio es el homicidio de una mujer solo por ser mujer. Y la última pregunta será para la coordinadora María Elena Machado. ¿Por qué no existe el homicidio? Los hombres no somos feministas, no podemos y debemos comprender el feminismo en una lucha de mujeres para mujeres. Sin embargo, eso no nos incluye de buscar y acabar con el tradicionalismo enfermo del patriarcado y el machismo. Es nuestro deber y cuestionar nuestro privilegio y buscar la evolución tan inherente y mal. Las primeras víctimas del patriarcado somos los hombres, sin embargo, las mujeres son víctimas más letales del mismo. Damos por concluido este panel. Muchas gracias. Ya terminamos, ¿eh? Nada más le pongo detener grabación. Chicas. Sí, ¿no? Yo pensé que íbamos a discutir el tema.